Estamos en un cuarto intermedio, hoy a las 2:30 del mediodía, así lo dispuso el tribunal, después de haber escuchado un extenso alegato del doctor Alejandro Casabán, es el defensor de la joven comerciante, y después de haber escuchado también en el día de ayer, también extenso alegato de el fiscal el Guso y también del querellante. Estamos hablando de el abogado que representa a la familia de Genaro, el doctor Tíndaro Fernández. ¿Qué es lo que nos ha dicho de este caso, no? Allá va a ser prácticamente un año y la verdad que ha despertado un interés importante en la sociedad. Me parece que por las características del caso también, ¿no? A ver, una pareja o no, jóvenes, los dos, en un bar conocido, muy conocido de nuestro departamento, donde todos los que van se conocen, que esa es una perlita, ¿no? Eso no hay que olvidarse de ese dato. Donde estamos hablando de un lugar donde la mayoría se conoce, y no lo estoy diciendo yo, sino que quedó demostrado en el juicio, donde la mayoría de los testigos decían conocer o a uno o al otro, o en el medio, o era pariente de, o era amigo del amigo de Genaro, o era amigo de la amiga de Julieta, o era amigo del primo de Genaro. Y uno tendría, yo pensaba, ¿no?, que es una aldea esto, es un pueblo, ¿no? Sí. Quizás despierta risa lejos de lo dramático y dentro de lo doloroso del caso, ¿no? Para todos, ¿no? Porque acá queda una familia que busca respuesta y sumergida en el dolor. Hablo de la familia de Genaro, que es la familia que... yo no tengo la regla para medir el dolor, pero me imagino que aquellos que no tienen la posibilidad de no ver nunca más a un ser querido son los que más sufren. Más allá de que al otro lado seguramente hay gente que sufre, padres, pequeños hijos y demás, ¿no? Acá la historia era encontrar respuesta, ¿no? Y respuesta a aquellos que hoy no la tenían, o en aquel momento no la tenían y en estos meses no la han podido encontrar. No sé si el juicio ha dado respuesta. ¿Me preguntan a mí? A mí han quedado muchas cosas sueltas, ¿no? Y las cosas sueltas se han quedado justamente por la instrucción, por la investigación, por idas, por vueltas, adelantos, retrocesos, conferencias de prensa a las pocas horas de haber sido testigos de un horrendo caso. Ser testigos de un episodio violento y confuso y bravo, ¿no? Bravo para digerir, para poder entenderlo. Eso por un lado, lo que les decía recién respecto de cómo es el comportamiento de nosotros como ciudadanos, de cómo nos movemos en San Rafael, que por momentos tiene características de ciudad, por momentos características de pueblo muy chico, y por momentos que me parece que es lo que predomina, las dos cosas fusionadas, las dos cosas juntas, ¿no? Vivimos en una ciudad grande, con mucha cantidad de habitantes, pero hay un comportamiento de pueblo en tal sentido. Ha despertado mucho interés este caso. Uno ve las redes sociales o le da un repaso a los medios de comunicación respecto a cómo ha sido el comportamiento del ciudadano común, y ha tenido mucha participación, ¿no?, con los mensajes, llamados, comentarios abajo de las notas en las redes sociales. Y la verdad que uno piensa, ¿no? Esto me parece que nos tiene que llevar también a la reflexión cuál ha sido el papel que han jugado los medios en este caso puntualmente, y qué es lo que buscan los medios, o qué es lo que buscamos los medios cuando estamos enfrente de una tragedia, del dolor. Porque hay cosas de las que no se regresa, porque hay cosas de las que no se vuelve, muchachos, ¿eh? Hay que ser muy cuidadosos cuando se escribe, cuando se titula, cuando se pone una foto, cuando en lo inmediato, después de aquel caso... Juancito quizás comparte conmigo porque en aquella mañana estábamos trabajando juntos, aquel día sábado donde ocurrió la tragedia, y yo la verdad que tengo patente el recuerdo del jefe de la policía en aquel momento, en su opinión, cuando le llamábamos y le preguntábamos de qué había pasado, y nos decía prudencia porque estamos frente a un caso que es confuso. Y la verdad que es una de las palabras más atinadas que yo he encontrado a lo largo de todo este camino, ¿no? De un jefe de la policía, lo de Calipo, ¿no?, que en ese sentido fue muy responsable. Creo que el olfato policial de Calipo en aquel momento lo llevaba a decir eso, quizás la experiencia de que estábamos frente a un caso que iba a traer una cola importante, ¿no? Iba a generar mucho ruido, y de hecho lo generó. El ruido principal, quizás la ansiedad de nosotros como medios de comunicación, de exigir, de pedir, de llevarle respuesta a la gente, fue que una fiscal saliera a las pocas horas a dar una conferencia de prensa, me parece que innecesaria. Habían pasado muy pocas horas y una fiscal que... Porque a veces nosotros los medios decimos, ¿no?, la justicia tiene que hablar. Bueno, tiene que hablar, pero en su momento justo también, ¿no? Y también con lo debido, con la prudencia, ¿no?, que exigen las cuestiones. Y la fiscal habló y dijo cosas,
y a partir de allí la bola corrió, se hizo una bola grandísima, con cuestiones que a mí me llamaban mucho la atención en aquel momento, y mucho, y esto llegó a los medios nacionales, y los medios nacionales que hacen mucha bulla a este tipo de casos sin importar. Yo no creo que a la mayoría de los medios les importe la víctima o la persona que está imputada o los papás de la víctima. Acá hay una cuestión que hay que decirlo claramente a los cuatro vientos, ¿no? Siempre detrás de todo hay la captación del público, el rating, estar ahí en el escenario, ser protagonista, y acá los protagonistas, ¿sabes quiénes son? Los que sufren. Ellos son los protagonistas. Y hemos transitado ya casi un año que me parece que donde las respuestas no estuvieron, cuestiones que no estuvieron del todo claras. Yo nunca pude entender, y no lo voy a entender, ya el juicio termina, recordemos que el lunes a las 10 de la mañana es la sentencia, no voy a poder entender por qué no se hizo la reconstrucción del hecho, cuando realmente lo que se debatía era si veía o no veía. Si veía o no veía, no solamente en relación a un certificado médico, sino si veía o no veía en el contexto de un escenario particular, muchachos. Y el escenario particular no era otro que ese lugar donde ocurrió la tragedia, con esas luces, con esos árboles, con ese tiempo, con ese clima, con esa ruta, con esas banquinas, con esa gente, con testigos parados en determinado lugar. A mí me preguntan, y yo no entiendo por qué no se hizo la reconstrucción del hecho, porque realmente la discusión no estaba en lo previo, o adentro, o afuera, o un poquito más allá, estaba ahí, ¿sabes por qué? Porque el fiscal no pudo demostrar cuál era el móvil. Muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿cuál era el móvil? ¿Por qué lo mató? Porque esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué lo mata? Si es que lo mata si es que fue intencional la cuestión para aquellos que sostienen que fue intencional. Supongamos que el fiscal tiene razón, o la querella tiene razón. Lo mató, fue intencional. ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? Le preguntamos en su momento al fiscal, ¿por qué lo mató? Bárbaro. Usted cree que lo mató, pero ¿por qué? Por las pericias, por una cuestión que nosotros no entendemos, por una discusión que nosotros desconocemos, por una cuestión que va más allá de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. El fiscal dijo que sí sabía cuál era el móvil. Lo dijo el día de la inspección ocular. Cuando fue el tema de los alegatos en el día de ayer, no dijo por qué. Y me parece que ahí está la cuestión, que es un detalle que no debe ser menor, y me parece que hay que abrir paréntesis y subrayarlo a eso, porque es un apartado, ¿no? El fiscal, quizás en esa cuestión de no poder encontrar una respuesta de por qué lo mató, creyendo él que fue intencional, utilizó la figura de la reacción violenta, ¿no? Emoción violenta, el impulso, una cuestión que es un chispazo. Bueno, ¿dónde ubico el chispazo? Porque no había chispazo antes, porque no hubo un chispazo donde, no sé, pregunto, no es que estoy afirmando, estoy preguntando, y el fiscal ubicó ese chispazo en un lugar y en un momento donde solamente eran ellos testigos, en soledad, en la soledad de Julieta y Genaro, donde nadie los vio. Es ahí donde ubica el fiscal ese chispazo que después terminó con una emoción violenta de acuerdo a lo que él cree. Me preguntan a mí, y me convenció hasta ahí, más o menos, porque uno trata de, no sé si de convencerse, pero de creer a uno o al otro, tratar de sacar conclusiones, ¿no? A mí me resulta todo muy raro. Lo escucho a Casabán también dar su alegato, y también, ¿no?, con algunas cuestiones ahí medias sueltas, tiradas de los pelos con algunas cosas, y vos decís, bueno, ¿para dónde va este tipo? ¿Qué es lo que quiere apuntar? ¿Qué es lo que él cuestiona respecto de la instrucción, de la investigación? Es cierto lo que él dice respecto de la pericia mecánica, hubiera sido ideal quizás tener a los peritos mecánicos allí para que nos pudieran explicar en el juicio, no a nosotros, a la gente, a los interesados, ¿no?, al tribunal en definitiva, hacia dónde iba la cuestión. Bueno, en resumidas cuentas, a mí me ha quedado como una especie de gusto a poco, ¿no? Me preguntás y te digo que miro a una vereda, miro a la otra y estoy como el primer día, ¿no? Quizás como el primer día. Y cuando voy un poquito más para atrás y digo, ¿por qué estamos como en el primer día? Y es porque es lo que nos pasa siempre, ¿no? Y es lo que nos sucede siempre. Y no es una cuestión del fiscal de cámara, el Guzzo, o el defensor, o la querella. ¿Sabés por dónde pasa la historia siempre? Yo soy un convencido, pero soy un convencido, y si me prendés una hornalla ahí, te digo, mira, meto las manos en el fuego, y no las meto. ¿Sabes por qué? Porque si a mí me toca pasar alguna vez por alguna situación y me tienen que investigar, yo digo, mamita, no es porque no confíe en la justicia, pero siempre caemos en lo mismo. Y siempre son las investigaciones, muchachos. Siempre arranca mal la historia porque son las instrucciones las que fallan.
o porque no son las que terminan de encontrar respuesta. Me decís, porque los fiscales no son buenos, porque los ayudantes fiscales no lo son, porque, a ver, los elementos que maneja científica no son buenos, porque los peritos no son idóneos, porque no hay tecnología, no lo sé. Pero todos los casos de injusticia que ustedes conocen, ustedes, y que yo conozco, son todos porque han fallado en la instrucción, o porque se perdió material, o porque no supieron medir, o porque no supieron encontrar la respuesta ahí, o porque no supieron dar con el testigo adecuado. Siempre lo mismo, siempre cuando nos encontramos frente a casos donde la duda es lo que predomina, yo les puedo asegurar porque la instrucción falló.